Líneas aéreas de distribución, segunda parte. Efecto de las cargas por viento y hielo. Las fórmulas anteriores, es decir, las fórmulas estudiadas en el video anterior para el cálculo de flecha, son válidas solo si el conductor está afectado por su propio peso. Sin embargo, en la práctica esto no va a ser cierto la mayor parte de las veces. ¿Por qué? Porque se puede haber afectado por otros tipos de cargas, como lo son el efecto del viento o presión del viento, o también el hecho de que se forme una cubierta de hielo alrededor del conductor. Este último factor no es muy común en nuestro país, El Salvador, ya que no tenemos zonas donde se generan capas de hielo o donde la temperatura sea muy baja como para que se genere una capa de hielo alrededor del conductor. Sin embargo, para fines didácticos vamos a tomar en consideración ese caso. El peso del hielo actúa verticalmente hacia abajo, es decir, en la misma dirección del peso del conductor. De esta manera se asume para esta situación que vamos a modelar que la capa de hielo que se forma alrededor del conductor es cilíndrica, hueca, y la fuerza debida al viento se supone que actúa en forma horizontal, es decir, en ángulo recto con la superficie proyectada del conductor. Esto es importante mencionarlo, dado que el estándar 29E2000 de hecho incluye o recalca también que la fuerza que se aplica a un conductor debido al viento o la carga por viento que ser considerada de forma horizontal o de forma perpendicular al conductor. De esta manera, si nosotros revisamos el diagrama de fuerzas, lo que vamos a ver es que hay diferentes fuerzas que se aplican al conductor. Tenemos el peso W, el peso del hielo, que son ambas componentes verticales, y tenemos el valor de la fuerza debida a la velocidad del viento, ¿sí?, que se hace sobre el cable. Esto da como resultado un vector W sub t a un ángulo θ medido desde la vertical. Entonces, el ejercicio consiste básicamente en calcular este valor W sub t y luego con las mismas ecuaciones que se han utilizado anteriormente para el cálculo de la flecha, pues poder encontrar la flecha. En primer lugar, se mostrará cómo calcular el peso del hielo por unidad de longitud. Esta variable o esta cantidad de peso del hielo por unidad de longitud se denomina W sub h y se calcula como la densidad del hielo por el volumen del hielo por unidad de longitud. La densidad del hielo es un dato conocido que lo pueden obtener de cualquier tabla o de internet o del sitio que sea. Y este volumen de hielo por unidad de longitud, vamos a considerar que la capa de hielo que se forma tiene esta forma, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, que tiene un hueco D, que es el hueco donde va el conductor, y tiene un espesor T, ¿sí? Y se considera que todo el área es igual o sí, que es igual a lo largo de todo el conductor, ¿sí? De manera que decir que se calcula el volumen del hielo por unidad de longitud es exactamente lo mismo a decir que se calcula el área de la sección transversal. De esta forma, para calcularla simplemente tenemos la siguiente expresión, que es pi cuartos por el diámetro más 2t, menos pi cuartos el diámetro del cuadrado. Lo que obviamente es tomar el cilindro externo y restar el cilindro de adentro. Si operamos esto matemáticamente, expandimos el trinomio y sacamos factor común, llegamos a la expresión que está acá. Pi por t por d más t, ¿sí? Ahora bien, queda entonces que el peso del hielo por unidad de longitud, de acuerdo a este modelo que tenemos, se puede calcular como la densidad del hielo por el área transversal del hielo, que a su vez se traduce en ρ del hielo, es decir, la densidad, por pi por t por d más t. En segundo lugar, se muestra cómo calcular
la fuerza del viento por unidad de longitud. A esta cantidad le vamos a denominar como W sub W. Y esta se puede calcular como la presión del viento multiplicada por el área proyectada por unidad de longitud. En primer lugar, la presión del viento, aquí está definida, es la presión sobre una superficie cilíndrica que se debe calcular por medio de la siguiente fórmula, esta que está acá, que si ustedes buscan en el estándar 29 de 2000, la encontrarán también, donde P es la presión del viento y V es la velocidad del viento en kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación, pues se puede calcular la presión del viento únicamente conociendo la zona de velocidad o las características de velocidad a las cuales se va a ver sometida la línea. En cuanto al área proyectada por unidad de longitud, se explica en la siguiente diapositiva. En cuanto al área proyectada por unidad de longitud, se pueden tener dos situaciones. Una situación en la que el viento actúe sobre la capa de hielo más el conductor, o una situación en la que el viento actúe solamente sobre el conductor, es decir, que no exista capa de hielo. De esta forma, se asume de nuevo que se tiene el área tanto del hielo, de la capa de hielo, como del conductor, uniforme a lo largo de toda la longitud del vano. Entonces, si es así, tener un área proyectada por unidad de longitud es equivalente a decir nada más que se necesita calcular el diámetro, ya sea de el conductor más la capa o solamente del conductor. ¿Sí? De nuevo, esto es solo si se asume que el área es uniforme a lo largo de todo el vano, que es el caso que tenemos justamente ahorita. De esta manera, el valor de dicha área por unidad de longitud, cuando tenemos hielo y conductor, y el viento actuando sobre ambos, es D mayúscula igual a D más 2T. Y si tenemos nada más el viento actuando sobre el conductor, se denomina como D minúscula. De esta forma, el cálculo del peso o de la carga debida al viento se calcula como la presión del viento multiplicada por el área proyectada por unidad de longitud. Y que es nada más esta expresión P sub viento más D más 2T, en caso de que se esté considerando el hielo. Y si se considera sin hielo, se tiene P sub viento por D. En cuanto a la flecha, esta se calcula de manera similar a cómo se calcula cuando no se tienen cargas por hielo y viento. Si se fijan, la expresión es similar. Lo único que hay que tener en cuenta es que en este caso se hablaría de dos flechas, por así decirlo. Es decir, una flecha inclinada, que es la que ocurre cuando la posición del cable está inclinada en efecto debido a esta componente del viento y forma un ángulo θ con la vertical. Y una flecha vertical, que es la proyección de esta flecha inclinada, básicamente. ¿Sí? Es decir, esa inclinada se calcula con la misma ecuación que teníamos para el caso que se vio en el video anterior. Y la flecha vertical sería este valor de la S inclinada, es decir, la flecha inclinada, por el valor del coseno de θ, donde θ se calcula como la tangente inversa de la componente W sub W entre W más WH. Veamos un ejemplo de cálculo. El conductor de una línea aérea tiene una sección transversal de 3.2 centímetros cuadrados. Los apoyos están al mismo nivel con un claro de 150 metros. El peso específico del conductor es 7.800 kilogramos sobre metro cúbico y el esfuerzo de trabajo es 1.050 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si el conductor está presionado por una presión del viento de 40 kilogramos sobre metro cuadrado y una capa de hielo de 5 milímetros de grueso se forma sobre el conductor, calcular, literal A, la fuerza total sobre el conductor por unidad de longitud, literal B, la flecha vertical. En esta diapositiva se presenta o se comienza a hacer la solución del problema anterior.
He colocado acá el esquema o el modelo que representa lo que estamos trabajando ahorita, es decir, el conductor al medio, una capa de hielo y el viento actuando sobre este conjunto. De esta manera se mencionan acá o se han escrito acá nuevamente todos los datos que nos da el problema: el área del conductor, la longitud del vano, el peso específico del cable, el esfuerzo de trabajo del cable, la presión del viento, el valor T, que es el grosor o el espesor de la capa del hielo, y la densidad del hielo de 900 kilogramos sobre metro cúbico. En primer lugar, creo que se necesita un valor importante y es este valor D, de manera que lo calculamos utilizando el área del conductor. ¿Sí? El área del conductor es pi cuartos el diámetro del cuadrado, entonces este valor D, al despejar, nos queda que es la raíz cuadrada de 4 por el área del conductor sobre pi, y evaluamos esto y nos da que el valor de D son 2 centímetros o 0,02 metros. Ahora bien, en cuanto al literal A, dice, calcule la fuerza sobre el conductor por unidad de longitud. Entonces, lo que se necesita calcular para este literal es el valor de W sub W y el valor de W más W sub hielo, ¿sí? Y luego, con estas componentes se puede calcular el valor de W sub T. Entonces, se calcula primero el peso del conductor por unidad de longitud, que es el peso específico del conductor por el área del conductor, es decir, W sub cable por el área del conductor. Evaluamos esta expresión y nos da 2,49 kilogramos sobre metro. Luego se calcula el peso del hielo por unidad de longitud, que se calcula como la densidad del hielo por el volumen del hielo por unidad de longitud, que es la densidad del hielo por pi por t por d más t, que es la expresión que habíamos encontrado anteriormente para el cálculo del área. Entonces tenemos acá la sustitución de esos datos y nos da que el peso del hielo por unidad de longitud son 0,35 kilogramos sobre metro. Y por último, la fuerza del viento, W sub W, que es la presión del viento por el área proyectada por unidad de longitud, ¿sí? Sería nada más esta expresión que está acá, que estoy señalando, y nada más sustituimos y nos da 1,2 kilogramos sobre metro. Con cada uno de estos componentes podemos calcular ahora la carga total o la fuerza total por unidad de longitud del conductor, sobre el conductor. De esta manera se calcula entonces que la carga total sobre el conductor es W más W sub H al cuadrado más W sub W al cuadrado y la raíz cuadrada de toda esa expresión. Si sustituimos, tenemos al fin que hay una carga total de 3,08 kilogramos por cada metro del conductor. Esto responde al literal A. Si se fijan hasta acá, lo único que hemos hecho es calcular este valor, ¿verdad? Como la suma de las componentes de las fuerzas. El resto del procedimiento es similar a lo que se hizo en el video anterior. ¿Por qué? Porque lo que se pide ahora es calcular la flecha vertical en este caso. Y para eso se tiene que utilizar esta ecuación. Sí, la flecha vertical, perdón, es igual a W sub T, la carga total, que ya la calculamos, L cuadrado, que es la longitud al cuadrado del vano, sobre 8 veces la tensión de trabajo, por el coseno del ángulo. Entonces, lo único que nos hace falta es esta tensión de trabajo del conductor y el valor del coseno de teta. Entonces, es justamente lo que se procede ahorita a calcular. El valor de T se calcula como el esfuerzo de trabajo, que es un dato que nos da en el ejercicio, por el área del conductor, lo cual nos da un valor de 3.360 kilogramos, ¿sí? Y ahora solo hace falta calcular el valor de teta. Calcula con esta expresión la tangente inversa de la componente W sub W entre W más W sub H, ¿sí? Lo cual nos da como resultado 22,90 grados. De esta manera, solo lo único que nos hace falta es sustituir el valor de 3,08, el valor de 3.360 y el valor de 22,90 en esta expresión para que nos dé la flecha vertical.
y nos da como resultado 2,36 metros. ¿Sí? Entonces, si se fijan, recuerden que en realidad estos ejercicios son casi iguales a lo que se vio en el video anterior, únicamente que primero hay que calcular el peso o la, perdón, la fuerza total por unidad de longitud sobre el conductor.